Damos gracias al Señor porque Él nos permite estar con ustedes, compartir el mensaje de la palabra del Señor y seguir en esta tarea que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y como pastor de la primera iglesia bautista de Rivas, pues tenemos el ánimo, el deseo, la disposición, la buena voluntad de seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Recientemente hablábamos de cómo los creyentes se fueron multiplicando a raíz de una serie de situaciones muy particulares que se dieron en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia naciente, en la iglesia apostólica. De tal manera que el hecho de que los apóstoles se hayan dado a conocer a la comunidad, sobre todo en el servicio hacia las personas, eso llevó a los que no lo aceptaban a ellos para nada a tomar actitudes violentas, negativas, adversas hacia las tareas que los discípulos, los apóstoles realizaban. Y en Hechos 5, a partir del versículo 17, nosotros nos encontramos que los apóstoles son encarcelados. Fíjense que le están sirviendo a la comunidad, le están dando una respuesta a necesidades, a dificultades, a enfermedades y demás. Pero por el otro lado, hay personas que eso no lo aceptan, no lo toleran. Y es lo que vamos a ver precisamente en esta parte a partir del versículo 17 del capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Y por qué a esta gente le daba celos? Muy sencillo, porque no se sentían acuerpados, no se sentían respaldados por el pueblo. Y ellos observaban que en la medida que pasaba el tiempo, muchas personas se convertían al Evangelio. Muchas personas se convertían a la doctrina que presentaban los apóstoles, a la enseñanza de los apóstoles y también a ese gran testimonio que ellos daban en la comunidad. Esto los molestaba, desde luego, como quien dice, se nos está yendo esta gente. Ya son otras las personas a quienes ellos siguen y eso no puede ser así. Hay celos, dice aquí. De tal manera que el celo es tan grande que los pusieron en la cárcel. Están en la cárcel nuevamente. Pero aquí hay otro detalle que es importante y es el siguiente. Recordemos que en el capítulo 4 hubo una oposición, pero de manera muy particular, del Sanedrín, es decir, de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces. Pero aquí el asunto es más abierto. La historia registra que en el año 64 de la era cristiana, en julio del año 64 de la era cristiana, Nerón oficializó la persecución contra los cristianos. Nerón fue uno de los emperadores más feroces que hubo en el Imperio Romano, al igual que Domiciano, que ya Domiciano desde el año 95-96 de nuestra era, en el tiempo de Juan de Patmos, Juan del Apocalipsis.
Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo, vean ustedes, aquí está lo maravilloso, ¿no? Cuando nosotros dependemos del Señor, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, pues fíjense que el Señor no nos va a dejar solos, no nos va a dejar abandonados. Y aquí lo vemos. Se presenta un ángel del Señor y dice aquí, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Fíjense que el ángel no les dice, váyanse de aquí, vayan a esconderse, bueno, busquen ustedes donde no los puedan encontrar, pero más bien les está animando, les está respaldando para que ellos continúen la tarea que se les ha encomendado. Váyanse al templo y ahí ustedes siguen anunciando el mensaje de la palabra de Dios. Esto es maravilloso, ¿saben? El ángel lo saca de la cárcel y se lo lleva al templo. No lo lleva a un escondite, ni mucho menos. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Esa fue la tarea número 1 de Jesús, la enseñanza. Desde luego que esa debería ser la tarea fundamental de todas las iglesias. Enseñar, instruir, porque muchas iglesias se han quedado solamente en la parafernalia de la celebración, de la bulla, de la estridencia, y no estudian la Biblia, y eso es fatal, eso es grave. Nos quedamos solamente en la emoción. A Dios no le interesa la emoción, le interesa la fe. Y aquí lo estamos viendo, vean, aquí está muy claro el asunto. Enseñaban, dice. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ahora viene la otra parte más interesante. Pero cuando llegaron o algo así, no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda la seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Están desconcertados, están asustados. No es para mí. ¿Y quién les abrió la cárcel a esto? Si todo está correcto, todo está en su lugar. Aquí no hay nada violentado. ¿Cómo salieron? El Señor lo sabe. Hay cosas que nosotros no entendemos. Muchas cosas que el Señor hace y que nosotros no entendemos. Y por eso a mí me gusta mencionar esta expresión que aparece aquí en Deuteronomio 29, porque a veces queremos meternos donde no alcanzamos. Y dice aquí Deuteronomio 29.
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, nosotros a veces queremos explicar algo donde no cabemos y donde la mente humana no puede alcanzar. Y aquí, ¿cómo fue aquello? ¿Quién sabe? Sencillamente el ángel lo sacó de la cárcel y punto. No vamos a entrar en detalles porque no los tenemos. Bien. Pero viniendo uno, le dio esta noticia. He aquí, los valores que los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Fíjense que no están sentados, no se están golpeando el pecho, están haciendo la tarea que el Señor le encargó a ellos y a nosotros también. Es obligación nuestra, si somos líderes, enseñar y enseñar bien. No vamos a enseñar lo que se nos antoja, sino lo que está aquí en la Biblia. Bien. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Eso quiere decir que el pueblo siempre estaba acuerpando, acompañando, respaldando a los apóstoles. Y por eso lo fueron a traer sin violencia. Fijémonos bien en esto. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado, dice, de Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué hombre? La sangre de Jesucristo. Porque ellos les dijeron, ellos lo emplazaron. Ustedes mataron al justo. Ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes fueron. Es decir, hay un señalamiento directo. Y ellos no se sienten bien. ¿Por qué? Porque están siendo acusados. Y acusados con propiedad. ¿Por qué? Porque ellos manejaban, los apóstoles manejaban perfectamente todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba pasando. Y eso es algo que tiene mucho peso. Ahora bien, diciendo, nos mandamos estrictamente, nosotros les dijimos a ustedes que no hablaran de él, que se callaran, que por favor dejaran de hablar de eso. Ustedes recuerdan que cuando fueron arrestados, ¿no? En el capítulo 4, eso ya les habían advertido que no lo hicieran, pero ellos lo siguen haciendo. ¿Por qué? Por lo que viene a continuación. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es una expresión emblemática, una expresión que tiene mucho peso. ¿A quién le obedecemos nosotros? Porque a veces hasta seguimos recomendaciones de agoreros, de brujos, seguimos al tarot, seguimos las cartas, seguimos a brujos, brujas y quién sabe quién más, y no seguimos lo que la palabra del Señor nos enseña. Detengámonos en eso, pensemos en eso. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y eso es lo que está diciendo ahí los apóstoles, delante de todos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Imagínense, y lo vuelven a acusar, y le vuelven a señalar, y lo vuelven a emplazar. ¿Qué les parece? La valentía
la seguridad, la confianza que esta gente tenía en el Señor y cómo el Espíritu Santo los respaldaba a ellos y le daba la autoridad suficiente para hablar con propiedad ante las autoridades judías. Entonces, refiriéndose a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Para eso lo levantó el Padre, para eso resucitó, para eso vino a este mundo. Muchas personas todavía dicen, ¿y para qué viene Cristo? ¿Para qué va a volver Cristo? Bueno, en algún momento vamos a explicar para qué va a regresar Cristo a esta tierra desde la Biblia. Y nosotros somos testigos otra vez suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cuántos de nosotros obedecemos al Señor? Padre Celestial, gracias porque sabemos que a través de tu Espíritu Santo nos comisionas, nos fortaleces, nos das el ánimo para hablar de tu palabra, para enseñar la sana doctrina y para permanecer firme y fiel en tus caminos. Danos esa seguridad, esa valentía que tú le diste a los apóstoles para seguir proclamando el mensaje redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quédate con nosotros, danos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, y te suplicamos que nada ni nadie nos vaya a separar del amor de Cristo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos y te lo rogamos todo. Amén.